Buenos días, buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Oh, bien. Esperemos que todos muy bien. Vamos a poner otro canto más. Muy bien, buenos días. Buenos días para todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días.
Vamos a iniciar con una oración, si les parece bien. Vamos a ir ahora en oración a nuestro Dios. Cerremos nuestros ojitos e inclinemos nuestra cabeza. Nuestro Dios, le damos gracias por el día que nos permite iniciar. Gracias, Señor, porque durante esta noche, Señor, usted nos protegió y, Señor, nos ha permitido el don de la vida. Gracias, Señor, por ese don. Y le pedimos, Señor, que podamos, Señor, dedicar nuestra vida a usted. Recordar, Señor, que si usted nos regala un día más, es porque ese día, Señor, tiene que tener un significado y tiene que tener un valor, Señor, no solamente para nosotros, sino para aquellos que aún no te conocen. Te pedimos por la jornada del día de hoy, que, Señor, utilices a tu hijo, al hermano Nicho, Señor, que él pueda dirigir, Señor, el programa con tu bendición y pueda ser una bendición para cada uno de nosotros. Acompáñanos, Señor, como invitado especial, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues buenos días a todos. Una vez más estamos esta mañana aquí muy agradecidos con Dios porque nos permite la vida, nos permite despertarnos, levantarnos. Y pues vamos a continuar con el estudio que tenemos. Vamos en el tema número 10, la profecía del cuerno pequeño. Pues como hemos venido viendo, en Roma después se divide en los dedos de los pies, los reinos, los 10 reinos. ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿Alguien que me lo diga? ¿No? ¿Cuál, perdón? Los 10 reinos en los que se dividió Roma. Bueno, vamos a darles un repasito breve aquí. Acordémonos que eran los anglosajones, los alamanes, burgundios, visigodos, suevos, lombardos, vándalos, ostrogodos, francos y érulos. Si quieren anotarlos por allí, sería bueno tenerlos como referencia. De repente se nos ofrecen, los andamos buscando por todos lados. Lo vamos a repetir entonces. Anglosajones, en su mayoría están en el Reino Unido, aunque tenían parte de los Países Bajos, como es Holanda, Bélgica. Todos tenían un poquito de todo, pero se concentraron más en esa región, por eso se les reconoce así. Los alamanes, pues es Alemania. Burgundios es Suiza. Tenía parte de Francia y algunos otros lugares ahí, pero se concentraron más en Suiza, por eso están representados allí. Visigodos es España. Tenía parte de Alemania, el sur sobre todo, pero se concentraron más en España. Los suevos es Portugal. Lombardos es Hungría. Los vándalos estaban en el norte de África, pero emigraron hacia Italia. Los ostrogodos es Eslovenia y también emigraron hacia Italia. Los francos es Francia. Y los érulos que también emigraron para Italia y son los que quedaron allí. Entonces vimos que el cuerno pequeño empezó a crecer, dice el profeta que vio un cuerno pequeño que empezó a crecer y destruyó a 3. Los 3 que destruyó fueron los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Recordemos que los vándalos salieron al norte de África. De hecho, hay una película muy buena de este hombre que tenía, me parece que eran algunos hermanos y juntaron un ejército muy grande
y empezaron a avanzar hacia Roma, empiezan a avanzar en temporada de verano y llegan precisamente para el invierno, el tiempo que Roma no se los esperaba cuando entraron a Roma. No la conquistan, por supuesto, pero sí llegan hasta allá. Está interesante y de repente la pueden ver por allí. No recuerdo el nombre tampoco de la película, tiene nombre de un general, pero habla precisamente de estos tiempos. Bien, si faltó algún dato, pues ahí nos los hacen saber. Entonces, el cuerno pequeño, pues aquí ¿perdón? Ok. El cuerno pequeño entonces se centra en lo que es propiamente la Iglesia Católica Romana. Dice aquí la historia de la Iglesia única, que hay un solo poder en la historia, que concuerda con la descripción del cuerno pequeño, la Iglesia Católica Romana. De las ruinas de la Roma política se levantó el gran imperio moral en la forma gigantesca de la Iglesia Católica Romana. Eso lo dice este señor Alexander en Nueva York en 1959. El gran historiador alemán también de la Iglesia, Adolf von Harnack, explica que la Iglesia romana de esta manera sagazmente se colocó en lugar del Imperio romano, del cual es la continuación real. El imperio no ha muerto, sino que ha sufrido una transformación. La Iglesia romana es el viejo imperio romano consagrado en el Evangelio. Hay algunos documentales interesantes también sobre esto, donde uno de los primeros papas, me parece que se llama La Familia, algo así, surge un hombre que inicia como papa y entonces se empieza a repartir parte de estos reinos y dice, tú te vas a ir a sus sobrinos y a sus hijos, los manda como sacerdotes, como cardenales a determinados lugares para seguir controlando el reino. Entonces, de repente dicen, oye, pero ¿cómo voy a llegar? ¿Cómo le voy a hacer? No, pues te vas a casar con fulana tal y ya te vas a pertenecer a ese lugar. Y entonces uno dice, pero ¿cómo? O sea, es inimaginable, ¿no? ¿Cómo cabe en la mente de las personas el querer tener el control y seguir, ¿no? Vaya la redundancia, controlando al mundo a través de, ya no de la política, sino ahora a través de la religión. Y entonces, pues nos sigue diciendo aquí, vamos a leer el capítulo, si leímos, pero vamos a repasar Daniel 7:8. Daniel 7:8 dice el profeta Daniel, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. En otra versión que leí dice que este cuerno se le dio boca, dice, y hablaba con orgullo. Daniel 7, 21 y 22 también dice, 21 y 22. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y esto es lo que nos da consuelo, ¿no? Esta cita que a pesar de todo de lo que suceda, como hemos venido diciendo, Dios del cielo levantará su mano en algún momento y entonces pues nos entregará lo que nos ha prometido.
La interpretación del texto dice aquí: la profecía declara que el cuerno pequeño habría de hablar grandes cosas o palabras arrogantes contra el Altísimo. Daniel 7, 8, 11, 20, 25. Esta profecía se cumplió cuando Roma papal, además de adoptar algunos de los títulos que los césares usaban anteriormente, el obispo de Roma asumió títulos religiosos y prerrogativas que pueden describirse como palabras arrogantes. ¿Cuáles fueron algunos de estos títulos y funciones asumidas por el obispo de Roma? Adoptó el título de vicario del Hijo de Dios, dando a entender que él estaba en lugar del Hijo de Dios que representarlo en esta tierra. O sea, él se cree Jesucristo, en otras palabras. También dice aquí que también adoptó el título de Santo Padre. Y Mateo 23:9 dice que no llamemos Padre a nadie aquí en la tierra, porque solamente tenemos a un Padre, que es nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, pues este cuerno pues habla con orgullo, ¿no? Esas son las cosas este, que habla y que se considera igual a Dios. Nótese también que la pretensión de ser capaz de perdonar pecados mediante los ritos de la confesión, mientras que los judíos en el tiempo de Jesús consideraron su derecho a perdonar pecados como una blasfemia, cuando Jesús dijo: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Porque recuerden que cuando llegó el paralítico, primero le dijo: tus pecados te son perdonados. Y entonces todos empezaron a murmurar y decían: bueno, pues ¿quién es este que blasfemias dice? ¿Cómo puede un hombre perdonar pecados? Y él dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Porque pues primero había que perdonar sus pecados, ¿verdad? Entonces, pues solamente Dios, Cristo Jesús, puede perdonar pecados, nadie más. Bien, continúa diciendo aquí algunas de las cosas. También se profetizó que el cuerno pequeño perseguiría a los santos del Altísimo. Y después de estos años, del año 331, 340, de los 400, a mediados de milenio, del primer milenio, pues empieza lo que conocemos como la Gran Inquisición, la persecución de todos aquellos que no querían convertirse al cristianismo, pues empezaron a perseguirlos. Y nos dice aquí que si alguien ha derramado más sangre que muchas de las guerras, pues ha sido precisamente el asunto de la religión, que en el nombre de Dios se ha exterminado y se ha matado a muchísima gente. Aquí viene, al final del siglo XIX, no sería cuestionado, dice, por ningún protestante que tenga un conocimiento competente de la historia. Llorente, quien tenía acceso libre a los archivos de la Inquisición española, nos asegura que solo por ese tribunal más de 31,000 personas fueron quemadas. Imagínense nada más, por eso el mundo se conmocionó cuando Juan Pablo II pidió perdón al mundo por estos actos. Todos lo cuestionaron porque decían: ¿y por qué tiene que pedir perdón si se supone que él es infalible? Y entonces los actos de la iglesia pues los han llevado a estas cosas. Dice, y más tarde 290,000 fueron condenados a castigos menos severos que la muerte. El número de los que fueron contados a muerte por su religión en los Países Bajos, lo que es Holanda y Bélgica, nada más durante el reinado de Carlos V, se ha estimado a 50,000 que murieron.
Y no es novedad, aquí la historia de México dice, por ejemplo, que murió más personas durante la conquista religiosa que durante la conquista de Hernán Cortés. Durante la conquista religiosa, recordemos que llegaron ellos y dijeron, no, 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 ustedes están muy mal, están adorando al diablo. Y es probable, ¿no?, que estuvieran haciendo eso porque sacrificaban a muchas personas. Pero al imponer la religión católica, pues mataron a muchísimas personas. No tengo el registro de, no se ha encontrado, pero sí los libros manejan que murió muchísimas más personas durante la, la conquista religiosa que durante la, la conquista civil o política de Hernán Cortés. Cuando llegaron los franciscanos, pues ellos empezaron a conquistar al país, matando a todos aquellos que no querían aceptar a Cristo Jesús. De hecho, en la historia de la educación se menciona que para poder enseñar a los niños el asunto de la religión, mencionaba, por ejemplo, el sacerdote, letra A, y a ver, todos repitan A, y luego 20, 25, Ave María Purísima. Entonces, era una forma que como metían más el asunto de la creencia, el asunto de la religión, que la educación. Así que el niño, imagínese, al terminar, por ejemplo, el primer ciclo escolar, pues sí, se aprendía el abecedario, pero se aprendía más de 500 Padres Nuestros, Aves Marías y todo lo que venía en el rosario. Así que pues la historia misma nos muestra que este poder pues sí fue demasiado cruel para imponer su forma de pensar, su forma de creer y lo que ellos querían hacer. En el tema continúa diciendo otras características del poder llamado cuerno pequeño es que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Ahí viene en Daniel 7:25, dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Más adelante veremos lo de los tiempos, tiempos y medio tiempo. Por lo pronto, pues en cambiar los tiempos y la ley, pues la palabra dice aramea para tiempos es simnim, la forma plural de sman. Cuando se la usa en singular, esta palabra se refiere a un punto en el tiempo, pero como plural se refiere a puntos repetidos en el tiempo. Estos puntos repetidos en el tiempo están conectados en el mismo versículo bíblico de la ley de Dios. ¿Qué ley es esta?, nos pregunta aquí. Dios ha dado varias leyes en el Antiguo Testamento, pero la ley de Dios por excelencia es la ley de los 10 mandamientos, que las conocemos en Éxodo 20 y aquí también vienen el 34:28, Deuteronomios 4:13 y 10:4. La única provisión relacionada con el tiempo es que esta ley especial de Dios se encuentra en el cuarto mandamiento, del cual trata del sábado. Recordemos que el sábado es una de las instituciones que Dios estableció desde el principio y serán hasta el final. Hay una cita que dice, y será que de sábado, de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo el Señor. Entonces se refiere pues a la eternidad, que cada sábado estaremos también delante de la presencia de Dios. Así que este poder pues trata de atacar en ese punto en donde pues se considera a Dios, ¿no? Y que tiene esa potestad de cambiar los tiempos y la ley. Las potencias religiosas terrenales se propusieron alterar ese mandamiento transfiriendo la obligación del sábado al domingo, aunque no existe mandato bíblico que así lo demande. Pero el precepto divino original permanece inmutable, de modo que este poder terrenal solo pensará en cambiar
dice aquí, tratará de cambiar esta ley y su especificación respecto del tiempo. Estos poderes terrenales no solo han intentado hacer este cambio, sino que también lo han considerado la marca de su autoridad. La Iglesia de Roma dice que ha recibido el magisterium. ¿Se acuerdan de lo que nos hablaba el pastor Alejo? El magisterio o autoridad y enseñanza, lo que eran las tradiciones, que si ya lo vimos por allí, pues vienen muchísimas tradiciones y vienen los años en que se dieron esas traducciones. Déjeme ver a ver si puedo, podemos verlas aquí. No, creo que... estaba viendo a ver si se podía. Ok, aquí está. Vamos a ver, miren. Vamos a ver algunas de los años y la tradición que ha impuesto este poder. En el año 113, por ejemplo, sí, uno de los materiales que recibieron La Verdad os hará libres, y ya lo leyeron, ahí viene en el año 113 la tradición que se impuso. El Papa Alejandro I ordena el uso de agua bendita. Esta costumbre fue tomada del paganismo oriental. Luego en el año 140, la tradición que se impuso, se instituye el ayuno de Cuaresma. Tratan de imitar el ayuno de 40 días observado por nuestro Señor Jesús. En el año 160 aparecen las primeras oraciones por los muertos. La Escritura dice, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Eso dice la Biblia. Y no hay nada para ellos, pues se perdió su memoria. Eclesiastés 9:5. Sin embargo, ellos dicen que pueden hacer rezos y misas en favor de los muertos. En el año 257, la tradición que se impuso en este año comienza a consagrar los ornamentos religiosos y vestiduras sacerdotales. Los ritos de consagración de vestiduras y los ornamentos son completamente de origen pagano. En el año 260 se inician las primeras comunidades monásticas. En el año 320 empieza el uso de las velas y de los cirios. Recuerden que en las iglesias católicas se encienden muchas velas y muchos cirios. Los cirios son unas velas muy enormes. Mientras que la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. En el año 321 se cambia por primera vez el día del Señor de sábado a domingo por el decreto de Constantino que dice, descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes en el venerable día del sol. Aquí es cuando se cambia la santidad del sábado por el domingo. Otro es, según Jesús, el día del Señor. Orad porque vuestra huida no suceda en invierno ni en sábado, dice Mateo 24:20. Entonces se cambió en el año 321, es algo que podemos recordarlo más. En el año 431, el Concilio de Éfeso decreta la adoración de María como Madre de Dios. Aun cuando San Mateo 4:10 dice, apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. En el año 593, la doctrina del purgatorio, aquí inicia la doctrina del purgatorio, la comenzó el Papa Gregorio Magno. En el año 600, el latín como idioma de oración y culto sagrado. Esto es anterior a la reforma litúrgica. Eso inició en el año 600 después de Cristo. En el año 604 se ordena que haya siempre una lámpara encendida en cada templo.
Esta costumbre fue tomada de Roma y esta la tomó a su vez de los egipcios. Los egipcios la utilizaban para alejar, perdón, los malos espíritus de sus templos. En el año 610, Bonifacio III es el primero en asumir el título de papa. En el año 709 se instituye el besar los pies y el anillo del papa. En el año 788, la veneración, en realidad adoración de imágenes religiosas. Ya ustedes lo pueden estudiar con más tiempo porque ya vienen unos textos un poquito más largos aquí. En el año 995, la canonización de los santos, que todavía siguen canonizando. De hecho, ya van a canonizar a Juan Pablo II. Y en 1998, la misa como sacrificio. En el año 1079 se impone el celibato a los sacerdotes y monjes por el Papa Bonifacio VIII. En el año 1870 el Papa Pío IX declara la infalibilidad papal. En el año 1931 el Papa Pío XI afirma que María es la Madre de Dios. Y en el año 1950 el Papa Pío XII declara el dogma de la Asunción de la Virgen María. Y en el año 1965 el Concilio Ecuménico Vaticano II proclama a María Madre Universal de la Iglesia. Son algunas de las cosas que, que han hecho estos papas, estas tradiciones, este cuerno pequeño. Así que, como podemos ver, hermanos, todo está registrado en la historia, y que nosotros podemos tener el acceso a ella para poder ver cómo este poder pues ha levantado sus manos, ¿no? Y la boca que hablará grandes cosas contra el Altísimo, pues es una forma de creer que es Dios, como dice el texto. Se considera el vicario de Cristo. Por lo tanto, por eso es que hace todo este tipo de actos que ya los hemos revisado por allí. Bien, pues entre algunas de las cosas que, que hace este poder, la pregunta aquí dice: ¿por qué entonces los cristianos observan el domingo en vez del día mencionado en la Biblia? La Iglesia recibió de su fundador Jesucristo la autoridad de hacer tal cambio. Dicen ellos: el solemne confirió sobre su Iglesia el poder de legislar, gobernar y administrar. El poder de las llaves, dicen ellos, que se les dio a Pedro cuando Jesús le dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves le dice a Pedro. Y son algunas de las citas que ellos utilizan, ¿no? Para decir que Jesús le dio la autoridad a Pedro, porque ellos consideran que Pedro fue el primer papa, que de hecho, pues me imagino que sí lo sepultaron allá en Roma porque lo crucificaron también. Debe hacerse notar que la Iglesia no cambió la ley divina que obliga a los seres humanos a adorar, sino que sencillamente cambió el día en que tal acto de adoración pública habría de ser ofrecida. Pero siendo que el sábado, no el domingo, es especificado en la Biblia, no es curioso que los no católicos que profesan tomar su religión directamente de la Biblia y no de la Iglesia observan el domingo en vez del sábado. Es interesante si leemos los otros materiales que nos mandaron por el asunto del Instituto de Capacitación Evangelística, los nuevos credos. Léanlo. Yo estuve leyendo una parte precisamente anoche
Y vaya que está interesante todo lo que habla. Y hermanos, en conclusión, la profecía del cuerno pequeño nos enseña que a pesar del accionar anticristiano de este poder, Dios todavía controla la historia. La profecía indica que el cuerno pequeño será destruido y el Señor finalmente entregará el reino a los santos. La segunda palabra profética nos provee la esperanza de cosas buenas en el futuro, en un reino eterno en el que Cristo reinará supremo. Y nosotros, como sus súbditos, hermanos, pues tenemos esta esperanza que estaremos con Él también. Y la actividad para este día, pues es regalar un libro a un compañero de trabajo, a un amigo, a una persona. Y que bueno, por ahí tenemos revistas o libros que podemos regalar en este día. Y para mañana veremos el cuerno pequeño en la profecía de los 1260 años o el tiempo, tiempos y medio tiempo que viene en el versículo 25 de Daniel 7:25. Muy bien, hermano Nicho, muchas gracias. Cada vez se pone más No, de bueno el nada. asunto. Esperemos que no hayamos causado más dudas de las que ya había. No, yo creo que no. Yo creo que no. Gracias. Muy interesante lo que mencionó de en qué años se fueron imponiendo algunas, eh, podemos decirlo así, algunas herejías que ellos empezaron a ver como dogmas en la Iglesia Católica. Gracias por compartirlo. Muy bien, creo que todos nos hemos quedado impresionados y pues sin duda el Espíritu Santo va a seguir impresionando nuestros corazones para ser diferentes y no ser de la mayoría que se inclinen a adorar a Dios en otro día, que se inclinen adorando a hombres en vez de a Dios. Pero bueno, que Dios nos ayude, ¿verdad? Así es. Vamos a peticiones y agradecimientos. ¿Alguien tendrá alguna petición o algún agradecimiento? Este es el momento. Sí, pastor, por una petición especial. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Buenos días, pastor. Buenos días, hermana Lucelva. Para agradecerle a Dios, ¿verdad? Porque nos permite un día más de vida, porque nos da la salud. Y poner en la lista de oración a Martín Ortiz, que es papá de un compañero de trabajo que está internado por COVID. Amén, hermano. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Quiere expresar alguna petición o algún agradecimiento? Si no, pues vamos a pedirle al hermano Nicho si nos puede dirigir en oración, por favor. Una petición especial también, por favor. Bien, hermana Tinita, dos peticiones especiales por Martín Ortiz. ¿Alguien tendrá alguna petición más? ¿Algún agradecimiento? Una petición especial. Yo le quiero agradecer a Dios porque el día de ayer, híjoles, fue un día bien pesado. Ayer trabajé como si no hubiera pandemia. Gracias a Dios. A mí me gusta mucho visitar y visité varios hogares ayer. Les vuelvo a decir, hermanos, que si saben de algún hermano mayor que necesite mandado o algo, para que no se expongan, pues estamos para servirles. Y el día de ayer, pues haciendo eso, pues visitamos algunos hogares, y pues me sentí contento. Le agradecí al Señor. Terminé muy cansado anoche, pero contento. Ya quiero que pase esta pandemia. Y le agradezco a Dios por eso. Bien. Adelante, hermano Nicho. Muy bien, pues vamos a orar entonces, a ponernos en las manos de Dios esta mañana. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, invocamos tu santo y divino nombre y te damos las gracias, Señor, porque nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Ayúdanos, Señor, a saber que no somos un pueblo más
en esta tierra, que somos un pueblo especial, que tenemos una misión especial que tú nos has llamado para este tiempo. Y Señor, de pronto nos espantan las cosas que estudiamos o que escuchamos, pero ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a depender de ti. Ayúdanos a saber, Señor, que no importa lo que pase, tú nos tienes seguros en tus manos y que estaremos, Señor, por la eternidad contigo. Gracias porque nos escuchas, porque nos atiendes. Ponemos en tus manos, Señor, la lista de peticiones, agradecimientos que tenemos, que hay en este grupo. Tú las conoces, Padre. Tú conoces también las necesidades que cada familia tiene, que cada uno de nosotros tiene. Padre, las ponemos delante de ti y pedimos, Señor, que se haga tu santa y divina voluntad en ellas. Que tú respondas, Señor, de acuerdo a tu voluntad, que tú atiendas cada necesidad. Y Padre, que tú sigas ayudando a las familias, a tus hijos, que tú nos sigas atendiendo, Padre, y que tú sigas al cuidado nuestro en medio de esta pandemia, de esta situación que estamos viviendo. Señor, sabemos que las cosas no vienen fáciles, que esto es el principio de lo que hemos estudiado en tu palabra, de las cosas que habrán de venir. Solamente te pedimos, Padre, que nos sostengas en la fe, que nos ayudes, que fortalezcas nuestra fe, nuestra confianza en ti, nuestra esperanza en ti, que podamos aferrarnos en tus promesas, Señor, y que no nos apartemos de ellas. Sigue a nuestro lado, acompáñanos durante este día, que podamos regalar un libro, una revista y que, Señor, pueda ser de bendición para una familia o para muchas, y que tu Espíritu Santo, Señor, acompañe la literatura que se ha regalado en forma digital, en forma física, para que las personas puedan tener ese encuentro contigo. Síguenos pues sosteniendo, sigue a nuestro lado y síguenos acompañando el resto de este día, que al finalizar, Señor, podamos agradecerte por tus cuidados y, Señor, si tú dispones otra cosa durante el día, que podamos estar en tu mano y en tu gracia. Lo rogamos todo esto, Señor, en la sangre preciosa de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Pues muchas gracias, hermanos. Que Amén. tengan un bonito y bendecido día. Que el Señor sea con ustedes, con sus familias y siga obrando maravillas en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Bendecido día. Bendecido Amén. día para todos. Igualmente, que la pase muy bien. Amén, amén. Nos Sí, vemos. por ahí la vi. Saludos, hermanos. Dios los bendiga. Amén. 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 Ay, mi hermanita. Está bien.